Espíritu Santo, ven Espíritu Santo, llena los corazones de tus fieles y enciende en ellos el fuego de tu amor. Envía tu Espíritu, Señor, y todo será recreado. Oremos, oh Dios, que has instruido los corazones de tus fieles con las luces del Espíritu Santo. Danos el gustar de todos los rectos según el mismo Espíritu y gozar siempre de sus consuelos. Por Cristo nuestro Señor. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Te adoramos, oh Cristo, y te bendecimos. San Ignacio de Loyola, Padre del Hijo del Espíritu Santo. Vamos a tomar la segunda contemplación de esta segunda semana. Allí como San Ignacio nos invita a hacerla, ¿no? Siguiendo el camino con Jesús, ahora es el camino que va de la última cena del cenáculo hasta el huerto de los olivos, el huerto de Getsemaní. Un huerto que evidentemente era un lugar que Jesús frecuentaba. Aparece en el Evangelio alguna otra referencia de que Jesús volvía de allí. Y además, por la cierta libertad que tiene Jesús en ir por la noche, es un lugar que conocían los apóstoles y que también conocía Judas. Judas ya no estaba en el cortejo de los 12, ya ahora eran 11. Y comenzó a partir de la última cena a ponerse a la luz lo que había en el corazón de los suyos. Y eso es lo que hace la cruz. Por eso se dice que la cruz es un elemento de discernimiento. O sea, frente a la cruz se ponen a la luz los sentimientos de los hombres, ¿no? De muchos. ¿Recuerdan la profecía de Simeón a José y a María cuando les anunció lo que sería este niño? ¿Sí? Además de anunciar a la Virgen que una espada atravesaría su corazón, este niño sería escándalo para muchos. ¿Qué quiere decir escándalo? Pondría en evidencia lo que hay en sus corazones. La auténtica religión del que busca a Dios ponerlo a su merced. Y entonces en la última cena, y ahora en Getsemaní, vamos a ver cómo va poniéndose a la luz en el corazón de los que le seguían. Como nosotros estamos haciendo ejercicios, a nosotros también debe servir. Todos estuvimos allí. Dice un escritor que Judas y el sumo sacerdote fueron nuestros representantes, que también nosotros lo vendemos por menos de 30, cuando por cualquier otra prioridad de mi corazón, de mi sensualidad, de mi orgullo, de mi vanidad, lo vendo, ¿no? También soy yo el que se duerme, olvidando la invitación del Señor a velar, a orar, a combatir. También soy yo el que puso la mano sobre Él para dar fin tantas veces a las esperanzas o a las promesas. Que cuando Dios se me manifiesta, yo mismo pongo mano sobre Él y le digo, no quiero así.
Y así podríamos rezar la pasión poniéndole luz a nuestra vida y encontrarnos también nosotros en los personajes. Por eso decimos que en la pasión hay un lugar para nosotros y encontrarnos en los personajes de la pasión. Y entonces no solamente Judas se había ido, sino que de alguna manera habían comenzado a desatarse en el corazón de los suyos pensamientos que hasta ese momento ellos nunca habían tenido. Pedro nunca había escuchado que Jesús le dijera lo que le dijo. Jesús le había dicho alguna vez: retírate y ponte detrás de mí. Satanás es el adversario, ¿no? Pedro, no seas adversario, no estés delante sino detrás. Eso es lo que le había dicho Jesús allí en Marcos 8, ¿no? Pero aquí era distinto. Jesús le había dicho: antes que cante el gallo me habrás de negar 3 veces. Lo que dice Jesús: heriré al pastor y se dispersarán las ovejas. Todavía no tenían claro qué era aquello de que uno de ustedes me entregará, y así. Todo aquello que ustedes recién contemplaron en la última cena resonaba en el corazón de los apóstoles. Jesús era otro. Desde que lo vieron arrodillarse para lavar los pies, se dieron cuenta que no era simplemente un maestro que enseñaba con sus palabras, sino que sus gestos le daban autoridad. Cuando comenzó su predicación, todos quedaban asombrados por la autoridad de sus palabras, pero ahora el asombro era por la autoridad de sus gestos. Él había organizado la cena, el lugar y las cosas que había que tener en cuenta. Él tomó el protagonismo del lavatorio de los pies. Incluye en aquella noche oraciones que no se habían rezado nunca, que eran, en este caso, si bien rezaron los salmos propios de la noche, incluye la institución de la Eucaristía, y así podríamos repasar. Y emprenden un camino por entre aquellas casas donde todavía estaban reunidos para la cena. Había luces en las casas, mucha gente. Salieron de la ciudad y entraron en el huerto de los olivos. Y la historia la tienen relatada en los 4 evangelios. Se distingue un poco Juan por la intencionalidad de su evangelio, mostrándolo a Jesús, Señor, ante el cual los que lo van a apresar caen de rodillas, ¿sí? Porque en Juan Jesús va hacia su altar, hacia su trono, ¿no? Él es el rey y el sacerdote. Pero igualmente Jesús está allí y allí lo buscan y lo apresan. ¿Qué es lo primero que sucede? Que Jesús se separa a 3, los mismos que habían ido al monte Tabor, son los que ahora se van con él más adelante. Pero lo que Jesús les deja así como recomendación, le servirá a la iglesia a lo largo de los siglos. Velen conmigo. El espíritu es fuerte, pero la carne es débil. Velen para no caer en la tentación. Cuando la iglesia se adormece, o sea, cuando los hijos de la iglesia nos adormecemos, vienen allí nuestros desvíos. Cuando nos adormecemos creyendo en que el poder temporal, el poder de las armas, el poder del dinero, el poder de la influencia, es el que triunfará. Tal vez hasta caemos en la tentación de creer que el poder de los votos en un país pueden torcer los destinos de ese país según los planes de Dios. No necesariamente. Cuando nos adormecemos detrás de esas redenciones ficticias, donde el hombre espera una redención temporal con poderes del mundo, ahí vienen nuestros problemas, ¿no? Por eso cuando Jesús le dice, velen y oren, no lo dice solo por ellos, porque a lo largo de la historia sucederá más o menos lo mismo. Los amigos se duermen y los enemigos permanecen despiertos. Parece que es una suerte común del cristiano, que parece que llega un momento en que ya no resiste con los ojos abiertos. Se cansa de ser discípulo,
Se cansa de ser testigo, se cansa de predicar, se cansa. Nos cansamos. ¿Cuánto habrán aguantado los apóstoles para no dormirse? Y sin embargo, se durmieron. ¿Cuántos que en un momento como Pedro dijimos, Señor, te seguiré hasta la muerte? Y después terminaron vencidos por el sueño, o sea, por las distracciones, los proyectos del mundo, los gustos del mundo. ¿Por qué ser diferente a los demás si a los demás no les va tan mal? Por eso la gran soledad o el gran desierto al que entra Jesús no hay que enfrentar, sino también el desierto de la soledad. También los amigos duermen y abandonan. Va a ser muy similar con lo que muere el Hijo del Hombre y los hombres tiran los dados a ver a quién le cae en suerte lo que pueden ganar a su favor. Aquí los amigos duermen, allí los enemigos juegan. Pero ciertamente aquí el que está despierto es Judas, no los apóstoles. Entonces verle a Jesús, advertir a los suyos y distanciarse de ellos, que seguramente al comienzo le escuchaban, lo veían, tal vez no entendían todo. Y allí viene la oración de Jesús. Y poder nosotros contemplar esto, siendo como ese ángel que le consuela, que de pronto el Padre permite que desciendan. En el Evangelio aparece en Lucas esto de que un ángel bajó a consolarlo. Pero escuchar aquella oración, Abba, pase de mí este cáliz. Que era lo que caía sobre el alma de Jesús, que le llegaba en aquel momento a poder decir, como Él les dice, siento angustias de muerte. Si Él había hablado tantas veces de esta hora, ¿qué es lo que de esta hora le asusta? ¿Qué es lo que de esta hora le da miedo? ¿Qué es lo que Jesús ve en aquel momento que no había visto antes? Nunca lo sabremos. Pero sí sabemos lo que dijo y lo que provocó aquello que él veía. De hecho, que comenzó a sudar como gotas de sangre. Comenzó a temblar y a pedir ayuda. Y aquí es donde está lo que decíamos hoy, ¿no? Que aquí nace otro Dios. Un Dios que tiembla. Un Dios que pide ayuda. ¿Recuerdan cuando contemplábamos el pesebre y decíamos que no solo Dios cuida al hombre, sino que a partir de la gracia encarnada, el hombre debe cuidarlo a Dios? Dios quiere ser cuidado por el hombre. La gracia necesita ser cuidada. El don de Dios necesita ser cuidado. Él lo quiso, no porque en sí mismo Él tuviera necesidad, Él quiso que fuera así. De hecho, que Él les pide ayuda a los apóstoles. Y entonces, hacer la misma oración preparatoria después de buscar el lugar para orar, buscar la mirada de Dios, hacer un acto de reverencia, hacer allí la oración preparatoria, la composición del lugar, que es la historia, y la petición. Dolor con Cristo doloroso, quebranto con Cristo quebrantado, pena padece por mí. Esa es la petición de este ejercicio. Dolor con Cristo doloroso, quebranto con Cristo quebrantado, pena por tanta pena que Cristo padece por mí. Y los puntos son los mismos: ver, oír y mirar. Y reflectir, sacar algún provecho. Jesús va, vuelve y los encuentra dormidos. Jesús va, vuelve a encontrarlos dormidos. Jesús va otra vez a orar y vuelve y ya les dice, vamos, se acerca el que me va a entregar. Y Jesús él mismo va permitiendo que aquellos que le rodean pongan a la luz lo que hay en sus corazones. Y así es como cada uno, no solo Pedro es el que le traiciona, también se van los otros. Por ahí aparece una espada de Pedro, pero... Y Jesús allí aparece con una mención muy singular
suyos. Pero en el fondo en Judas está toda la generación de cristianos que a partir de allí, aun cuando estuvimos en su intimidad, cuando no nos convence o no nos satisface su mesianismo, de alguna manera nos codeamos con el mundo o con los poderes del mundo para traicionarlo. Digamos de cuanto del Señor hemos aprendido y recibido, y como Judas lo entregamos, ¿no? Pero Jesús, ¿qué dice de ello? ¿Y qué dice de hoy, no solo de aquel tiempo? Es la hora del poder de las... Dios le permitió al demonio llegar a esto. El poder de las tinieblas parece más fuerte que el poder de la luz. Y a veces caemos en la tentación de creer que la oscuridad es más fuerte que la luz, porque es muy duro el poder de las tinieblas. Pero para que a nosotros no nos venciera ese poder, Cristo va adelante. El reinado de Cristo no se dará por los poderes con los cuales los reinos de este mundo se conquistan y se levantan. El reinado de Cristo será el reinado de su corazón, el reinado del amor de su corazón. Porque a Jesús, a partir de esta noche, le atarán las manos, le pondrán grillos en los pies, le coronarán de espinas, le darán latigazos, pero no podrán doblegar su corazón. Entonces, tomar estas escenas, rápidamente describimos lo que ustedes pueden solos contemplar. Yo les pongo allí una nota, porque aquí Ignacio, en la Pasión, pero también en la vida pública, pero sobre todo en la Pasión, nos pone poder repetir hasta 5 veces en el día esta contemplación. Pero contemplar, dice él, aplicar sentidos. Yo lo pongo como un dato que a ustedes les pueda simplemente servir para ver cómo los ejercicios no es solo lo que yo obtengo por mi trabajo, sino por lo que yo voy dejando que la verdad, el misterio contemplado vaya como impregnándose en mi alma. ¿Sí? Yo no puedo decir que ya contemplé la última cena. No, di un primer paso hacia ella. Debería poder repetir esa contemplación. No lo podemos hacer. Getsemaní lo mismo. No lo podría hacer mucho aquí. Puedo hacerlo esta noche, repetir, y podría esta noche retomar y hacer el ejercicio de aplicar sentido, tocar, gustar la amargura de aquel sudor de Jesús, tocar aquella tierra regada por su sudor, oír el gemido de sus labios, de donde brota una oración, ver su rostro que de pronto ya no se transfigura como el Tabor, sino que se desfigura. ¿Por qué? Porque el dolor comienza a desfigurar, ya no va a aparecer un hombre. ¿Cuándo comenzó a desfigurarse? Cuando le pegaron, no, aquí comenzó a desfigurarse, y así podríamos hacer ese modo de orar tomando una hora de ejercicio. Pero bueno, vamos a ir avanzando, vamos a tratar de procurar de aquí hasta la noche, hasta mañana a la mañana, conservar el espíritu de tercera semana y volver a ese lugar de la pasión que más me ayudó a rezar, donde me gustaría allí quedarme con Jesús, porque allí sentí que debía quedarme. Tal vez volver a la última cena o quedarme en Getsemaní, esta hora, esta noche, mañana a la mañana, consolando a Jesús, viendo aquella escena que cualquier escritor quitaría de la historia de su, entre comillas, su héroe. Y eso le da mayor autenticidad a esta página. Porque bien podrían haber quitado esa página donde Jesús muestra debilidad. Y no la sacan. Dios también es Dios
cuando muestra que es verdaderamente hombre y es capaz de cargar el peso de lo que venía sobre su corazón. Solo Dios podía soportar lo que venía. La redención era eso, hacerse cargo de todo lo que los hombres por sí no podían cargar. Era tan grande el peso que solo Dios podía cargarlo. Pero ese Dios se identificaba con nosotros, se ponía del otro lado. Jesús se veía vestido de pecado, pero no solo de afuera, sino de adentro. Su alma se vio vestida de la túnica del pecado. Y aquí refiero y leo lo que el cardenal Newman escribe sobre esto, de lo mucho que se ha escrito respecto a este momento, ¿no? Leo lo que dice él. En esta hora tremenda, el Salvador del mundo se echó de rodillas, desnudándose de la defensa de su divinidad, apartando casi por la fuerza a los ángeles dispuestos a responder por millares a su llamada, abriendo los brazos y descubriendo su pecho para exponerlo, en su inocencia, al ataque del enemigo, de un enemigo cuyo aliento era de una pestilencia mortal, cuyo abrazo era una agonía. Y así permaneció de rodillas, inmóvil y silencioso, mientras el impuro enemigo envolvía su espíritu con una túnica empapada en todo lo que el crimen humano tiene de más odioso y atroz, y la apretaba en torno a su corazón. Y mientras tanto, invadía su conciencia, penetraba en todos sus sentidos, en todos los poros de su espíritu, y extendía sobre él su lepra moral, hasta que él se sintió convertido casi en lo que nunca podía llegar a ser, en lo que su enemigo hubiera querido convertirlo. ¿Cuál fue su horror cuando al mirarse no se reconoció? Cuando se sintió semejante a un impuro, a un detestable pecador, en su percepción aguda de ese montón de corrupciones que llovía sobre su cabeza y chorreaba hasta el borde de su túnica. ¿Cuál no fue su extravío cuando vio que sus ojos, sus manos, sus pies, sus labios, su corazón eran como los del maligno y no como los de Dios? Son estas las manos del Cordero Inmaculado de Dios, hasta ese instante inocentes, pero rojas ahora por 1000 actos bárbaros y sanguinarios. Son estos los labios del Cordero, los labios que ya no pronuncian plegarias, ni alabanzas, ni acciones de gracias, sino que están inmundos de juramento, de blasfemias y doctrinas demoníacas. Son estos los ojos del Cordero, ojos profanados por las visiones inmundas y las fascinaciones idólatras, por las cuales abandonaron los hombres a su adorable Creador. En sus oídos resuena el fragor de las fiestas y los combates. Su corazón está congelado por la avaricia, la crueldad, la incredulidad. Su misma memoria está oprimida por todos y cada uno de los pecados cometidos desde la primera caída del hombre en todas las regiones de la tierra. Vienen todos estos adversarios sobre ti a millones. Vienen en escuadrillas más numerosos que las pestes de las langostas, que los látigos del granizo, que las moscas y las ranas enviadas contra el faraón. Los pecados de los vivos y los muertos, los pecados de los no nacidos todavía, los de los condenados y de los salvados, los pecados de tu pueblo y de todos los extranjeros, los de los santos y los pecadores, todos los pecados están aquí. Verdaderamente solo Dios es capaz de soportar tanto peso. Y ahí aparece una lectura de lo que podría haber, de alguna manera podría como expresar lo que sucede esta noche, ¿no? En la agonía, en el alma de Jesús. Y entonces nosotros también hacer esta hora de ejercicio esta noche y conservar en el corazón, aún después en el rosario, en la cena, por la noche, estos sentimientos. Dice un escritor que Jesús va a permanecer en agonía hasta el final del mundo, ¿no? Al final de los tiempos. Madre Teresa de Calcuta, ella va a decir que fue mucho más profundo el dolor de Jesús en la agonía que en la cruz.
Porque en la cruz hay un dolor físico temporal, en la agonía hay un dolor moral y que se prolonga. Porque lo más duro de esta noche es que 2000 años después todavía tantos la hagamos estéril. Que tantos cristianos también desistan de esperar en Él y nos durmamos y querramos torcer la historia haciéndonos creer que la salvación no nos viene de arriba sino de nosotros. Por eso al contemplar esta noche, pedir la gracia de nosotros no hacer estéril esta noche, o sea, la agonía de Jesús. Porque eso era lo que a Jesús también hacía hondo su dolor. No solo por los que ahí le abandonarían, todavía son excusables. El Espíritu Santo no había sido derramado. Ahora nosotros, 2000 años después, todavía ponemos en duda su salvación, ¿no? De que Él es lo que el mundo necesita. Y seguimos consintiendo con la tardanza, la pereza, en responder, en jugarnos por ello, ¿no? Entonces, no hacer estéril esta noche, sería como el propósito. A partir de ahora, quitar nosotros un peso de ese manto que cubre el alma de Jesús. Nosotros sí creerle, de que el modo de Dios no es el modo de los hombres. De que en la Eucaristía Él perpetuó su corazón, que amó a los suyos y los ama hasta el fin. De que los medios que usa Dios son los medios más simples, no los más extraordinarios. Y que no tenemos que adormecernos, cansarnos, podríamos decir nosotros, porque tarde o temprano nos caerá el peso en los ojos y que tal vez queramos dormir, cansados de seguir peleando de su lado y sentir que otros que no están de su lado parecen que van mejor y disfrutan más y parece que son más felices, parece. Y entonces podríamos aquí nosotros citar del Antiguo Testamento muchas cosas, pero nosotros tenemos esta horita de ejercicio, en eso vamos a contemplar algo, vamos a decir a la noche de Isaías y otros profetas. Ahora, contemplar esto, hoy yo les di los números de la imitación de Cristo que acompañan hoy y mañana, ¿sí? Les puse hoy el libro 4 de la imitación de Cristo, que todo él es sobre la Eucaristía. Es un buen libro para ir profundizando en la acción de gracias de la misa. Pero bueno, vamos a hacer esta contemplación. El coloquio es según lo que vayan rezando, lo que el Señor les vaya dando, y quedarse allí en el lugar de la pasión, viendo, oyendo, mirando lo que más me mueve a orar. Y pedir gracia de dolor con Cristo doloroso, quebranto con Cristo quebrantado, pena por tanta pena que Cristo padeció por mí. Y lo mismo que dijimos hoy, tratar de rezar esto viendo la agonía de Jesús hoy, que la prolonga en el lecho del enfermo, en el hombre abandonado, en el abuelo sin la dignidad que merece, en la agonía de los millones de niños abortados y de tantos otros niños abusados, la agonía de ver a tantos que le deberíamos amar, como dice cuando se apareció en el Sagrado Corazón, quienes más le deberíamos amar y sin embargo hacemos desprecio de la Eucaristía, de los sacramentos, de las cosas santas, de aquellos que prolongamos la agonía trayendo división a la iglesia, enfrentamientos. Y así podríamos rezar con tantas cosas esta agonía y preguntarle a Jesús qué ve, que le hace sudar gotas como de sangre, ¿no? Que le hace temblar. Y quedarse allí. Como si presente me hallase, consolar a Jesús.
hasta que le veo que le echan mano, yo les ayudo y le atamos a Jesús. Y ahora lo veremos esta noche. Dios es puesto en el banquillo. ¿Sí? Dios será juzgado. Le confiamos también a la Virgen esta horita de ejercicio. Sea de mucho provecho para nuestra alma. Confirma el Señor también así nuestras elecciones. ¿Sí? Y como decíamos al comienzo, el Señor va poniendo a luz lo que hay en nuestros corazones. La cruz devela lo que hay. ¿Hasta dónde estás dispuesto que el amor te lleve? Y eso te permitirá, en verdad, conocer la veracidad de tus propósitos, ¿no? La sinceridad de ellos. Y no es nuestra fuerza la que nos permitirá ser fieles, sino su gracia. Velen y oren. Los discípulos sucumbieron porque no velaron y no oraron. No adormecerse y no abandonar la oración. En nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. Dios te salve, Reina y Madre de misericordia, vida, dulzura y esperanza nuestra. Dios te salve. A ti llamamos los desterrados hijos de Eva. A ti suspiramos, gimiendo y llorando en este valle de lágrimas. Ea pues, Señora abogada nuestra, vuelve a nosotros tus ojos misericordiosos, y después de este destierro muéstranos a Jesús, fruto bendito de tu vientre. Oh clementísima, oh piadosa, oh dulce Virgen María, ruega por nosotros, Santa Madre de Dios, bendita y alabada sea la pasión y muerte de nuestro Señor Jesucristo y los dolores de su Santísima Madre. Madre llena de aflicción, de Jesucristo las llagas grava en mi corazón. Amén. Santo cura brochero, en nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo. Amén.